mercados. ¿Qué quiere decir acceso a mercados? Es un programa de liberación arancelaria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en tantos años llegamos a cero arancel a todo el universo arancelario, ¿no? Y se divide acceso a mercados en bienes industriales, en productos agrícolas, etcétera. Pero acceso a mercados es ese programa de liberación arancelaria. Entonces, eso, tal cual, se refleja en ambos. Comparten, ¿no? Un ACE y estos monstruos, porque son monstruos, van más allá incluso de la OMC. Imagínense los contenidos que tienen, son muchísimo más de vanguardia. Comparten. Pero además de ello, comparten, por ejemplo, mecanismos de solución de controversias, ¿no? Si yo tengo un problema porque me has cobrado aranceles a mis, llámese, maletines, carteras hechas de cuero, hechas en Bolivia, y de pronto quiero entrar al Ecuador y me dicen, no, aquí usted tiene que pagar 10%. No, señor, la CAN está a cero arancel a todo el universo arancelario, o sea, ya es una zona de libre comercio. Señor, lo siento, pero aquí vamos a cobrar porque la aduana así nos ha instruido. Listo, es controversia. Vamos pues en el caso de la CAN al Tribunal Andino, en el caso del Mercosur al Protocolo de Olivos, etcétera. Entonces, esto hasta ahí donde estamos viendo, comparten, ¿no? Son gemelitos, ¿no? Acceso a mercados y la idea es a todo el universo arancelario, ¿no? Idealmente, ¿no? Porque muchas veces hemos visto en el caso de Chile con el tema de las franjas de precios en productos como el azúcar, no se da. Pero ya cuando decimos, y entonces, ¿qué temas o qué los diferencia? Entramos a cosas ya mucho más grandes, como comercio de servicios. Otro monstruo. O obstáculos técnicos al comercio. Es decir, cuando tú utilizas medidas, tú utilizas obligaciones de etiquetado, obligaciones de tamaños de envase, etcétera, para impedir decir, no, 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 tú tendremos arancel cero, pero las cositas que tú me estás trayendo en sus cajas, en sus bolsas, no entran, ¿no? Tiene que ser en una caja de estas dimensiones, con el etiquetado color amarillo, puesto acá, viendo acá el lote, la fecha de expiración, y si no está en este formato, no me entras. Entonces, esos se han convertido en obstáculos técnicos al comercio, ¿no? Y que son las llamadas medidas pararancelarias para evitar y proteger la industria nacional. Tenemos política de competencia, o sea, hay que tener una visión común, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que bienes y servicios compitan en mi país del todo libres en exactamente igualdad de condiciones, como lo obliga el principio de la nación más favorecida? Perdón, el principio de trato nacional, o cuál va a ser nuestra visión, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo en cómo hacerlo. Los aduaneros y facilitación del comercio. También solución de controversias. Áreas y fitosanitarias. Aquí ya decimos, está muy bien, todo está, los bienes están protegidos y contemplados, pero ojo, las plantas, la comida, tienen una naturaleza diferente, ¿no? Son bienes que son perecederos y que se tiene que precautelar su inocuidad, o sea, que no haga daño a la salud, ¿no? Inocuidad alimentaria es eso que no hace daño a la salud. Se tiene que ver que estén contemplados en el Codex Alimentarius, no que nos da pautas de qué son los alimentos, cómo deben comerciarse, qué cosas no son considerados alimentos, qué cosa es tóxico para el consumo humano y no es parte del comercio, etcétera. Reglas de origen. Reglas de origen sí se comparten, ¿no? Reglas de origen en realidad debería estar acá. ¿Se acuerdan que hemos explicado ayer, no es cierto? Reglas de origen es qué tanto porcentaje de tu producción tiene que ser de tu país para que tú puedas exportármelo a mi país, ¿no? Porque si tú eres Bolivia y has traído tela de Brasil, hilo de Argentina, botones de Paraguay y tú los has ensamblado en un traje y me lo vendes como si fuera boliviano, entonces, ojo, ¿no? Eso no está cumpliendo origen, ¿no? Tú tienes que darle por lo menos un 70% de tu materia. Hay excepciones, hay flexibilidades y se puede acumular, ¿no? Una figura que se llama acumular, ¿no? Pero no vamos a entrar al detalle, eso es algo bien técnico del comercio internacional.
Y acá un tema igual que es bastante complicado. Propiedad intelectual. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo protegemos nuestras patentes, derechos de autor, marcas registradas, indicaciones geográficas? Entonces, todo lo que es TLC, Tratado de Promoción Comercial, que son impulsadas por Estados Unidos, y un acuerdo de asociación, incluyen, además de lo que está al medio, acuérdense, es común para ambos casos, ¿no? Tanto para ACES como para los tratados de libre comercio, los tratados de promoción comercial y los acuerdos de asociación con la Unión Europea. Pero que los diferencia es esta materia que está aquí abajo y es, o sea, mucho más complicado, es mucho más allá, va incluso más allá de la OMC, por eso es que es complicado pensar que los ACES, digamos que son los hijos pequeñitos de los TLCs, vayan a llegar a contemplar todas estas materias, ¿no? Entre otras. Si ustedes se fijan, digamos el AC36 más todos sus protocolos, que es el más extenso, entonces podemos llegar a unas 150 hojas, pero cuando hablamos del TLC, ahí estamos hablando ya pues de más de 1000 hojas, ¿no? Un TLC, el TLC Estados Unidos con Perú, con Colombia, etcétera, pasa las 1000 hojas, o sea, es bastante robusto, o sea, muchísimo mayor de lo que uno pensaría. Entonces, esa es la diferencia, por eso también el ACE se llama de alcance parcial, porque acapara algunos cuantos miembros de la LADI, ¿no? Y porque la materia comercial que contempla es menor, ¿no? O sea, es eso lo que está ahí en el círculo y nada más. Y en el caso del acuerdo de asociación de la Unión Europea, esa es una característica muy suya, muy europea, es además de todo el componente comercial que está en el círculo y en el cuadro de la izquierda, tiene un componente de cooperación, porque ellos generalmente asignan un fondo grande de cooperación para ayudar en ciertas materias, para que sea más expedito la exportación, el tránsito terrestre, etcétera, etcétera, ¿no? Si digamos, se contempló para el caso de Perú, la cooperación, un componente grande en dinero, ¿para qué? Para fomentar la minería y hacerla sostenible, ¿no? Ellos tenían mucho interés en muchos minerales del Perú para poderlos exportar, pero de una forma sostenible y que, digamos, se mecanice, ¿no? Sea un poco más avanzada y sofisticada su minería. Y otro elemento, diálogo político, ¿no? Donde los países miembros, toda la Unión Europea, los 27 miembros y el Estado, digamos, la Unión Europea, el caso de Bolivia, entonces puedan conversar sobre, ¿y qué opinas tú sobre el cambio climático? ¿Qué opinas sobre el terrorismo? ¿Qué opinas de la ciberseguridad? ¿Qué opinas del trata y tráfico de personas? ¿Qué opinas de lo que está pasando en Israel y Palestina? ¿No? Tenemos que tener una posición común. Entonces es interesante, esto es una característica propia de los europeos, ¿no? Esto no lo ves en otros TLCs. Cooperación sí se puede dar, pero no en el sentido de los europeos, ¿no? De que ellos quieren desarrollar aún más sectores, quieren mejorar, sofisticar, mecanizar algunas áreas productivas, etcétera. Puede haber cooperación simplemente por el intercambio de información entre aduanas y demás, pero el caso de los europeos es dinero, dinero que es para fomentar una producción o mejorarla. Entonces, así es la gran diferencia. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es más o menos la radiografía de en qué consiste y por qué, digamos, un TLC es tan complicado de negociar tanto tiempo que toma y llevarlo a cabo, ¿no? Ejecutarlo. Su ejecución es bastante complicada. Mientras que el ACE contempla más o menos lo que está en el círculo y es mucho más sencillo, ¿no? No involucra mayores complejidades. ¿Tienen aquí alguna pregunta, algún comentario? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. He entendido, ¿no? Lo que está en el círculo del medio. Lo que está en la parte izquierda, eso es el comercio de servicios, obstáculos técnicos y demás. ¿Eso es para el TLC o también es para los ACES? Eso no me quedó muy claro. Esto es solo para TLCs, o sea, esto voy a tratar de hacerle una especie de recuadro, ¿no? Todo esto es el universo, a ver si no me... Sí, o sea, todo lo que está en ese recuadro es TLC, TPCs y acuerdo de asociación. Entonces es el círculo más el recuadro
si juntas ambos, tienes un TLC o un acuerdo de asociación. Y el ACE es simplemente lo que está en el redondo y nada más, ¿no? Entonces, el ACE es lo que está en el círculo y el TLC es el círculo plus el recuadro de la izquierda, o sea, todas esas disciplinas comerciales, ¿no? Eso es la gran diferencia. Por eso es un pequeñín versus un monstruo, ¿no? Un David y un Goliat, un ACE versus un TLC. Está bien, gracias. No, a ti. Entonces, eso es Licenciado, importante. Sí, adelante. consulta, ¿y estos tratados de libre comercio o los ACES están en todos los acuerdos o estamos hablando específicamente de la LADI o hay algunos acuerdos que tienen solo tratado de libre comercio o solo ACES? Los ACES son propios de la LADI, ¿no? El enfoque de la LADI es, imagínense, digamos, para hacerlo gráficamente, la LADI como tal es una especie de, digamos, madre nodriza que es muy, muy grande. Entonces, ahí están todos los países, ¿no? Pero entonces, en vez de hacer más o menos un tejido de todos al mismo tiempo, lo que quiere hacer es un enfoque mucho más micro, un enfoque hormiga. Entonces, si este círculo anaranjado es la LADI, entonces un hace entre, ¿qué país? Chile y México. Tenemos ahí uno pequeño, ¿no? Si quieres hacer otro, en el caso de Colombia, con Uruguay, ahí lo tienes, ¿no? Si tienes que hacer un caso entre Brasil y Chile, ahí lo tienes, ¿no? Bueno, Mercosur y Chile, ahí lo tienes, ¿no? Porque negocian en bloque, es un mercado común. Si quieres uno entre México y ahora Panamá, que es parte, así lo tienes. Entonces, su enfoque es pequeños avances y una característica de los ACES también, todos contemplan una cláusula donde él hace el acuerdo de complementación económica, mecanismo estrella de la LADI, está abierto a la adhesión de cualquier otro miembro si es que lo deseara, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, acuérdense, uno de los mecanismos uno de los órganos de administración de la LADI se llama el Consejo de Convergencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que tú vas a hacer que converja, ¿no? El uno con el otro, con el otro, con el otro. Entonces, finalmente, digamos, de aquí a algunos años, eso es bastante incierto, pero la ambición, el sueño, es que estén tan conectados que finalmente se haga pues un gran acuerdo de complementación económica regional de alcance ya total. Entonces, de tejer todo esto vas a tener un tejido, ¿no es cierto? Una cosa monstruosa y que finalmente así va a ser la cohesión de todos los países y que converjan en un gran acuerdo, ¿no? Donde toda América Latina sea una zona de libre comercio, ¿no? Esa es la ambición de la LADI. Entonces, tiene un enfoque mucho más micro, ¿no? Un enfoque mucho más hormiga. Avanzar de poquito en poquito hasta que puedas hilvanar todos los puntos y ya tienes ahí un tejido como actualmente la LADI, de nuevo, acuérdense, su objetivo allá al horizonte es un mercado común latinoamericano, pero está muy lejos, ¿no? Pero actualmente, ¿qué es? ¿Cuál es su realidad? Es un área de preferencias arancelarias. ¿Por qué? Porque todos los países miembros hemos negociado varias preferencias, los menos desarrollados, digamos, menos preferencias. Y cuando tú entras a la LADI, caso de Panamá, está muy bien, pero ojo, tú tienes que ir preparando que vas a recibir preferencias arancelarias de todos los países, pero tienes que también darnos, ¿no? Ceder, abrir el mercado de Panamá con una serie de preferencias, ¿no? No el total, porque no es una zona de libre comercio, pero sí un área de preferencias. Y para el caso de Bolivia, ahí, bueno, ha sido, digamos, una movida astuta de nuestra parte, esa negociación con Panamá, a tal punto que fuimos el último país que dio su consentimiento a que Panamá se una a la LADI. Y entonces, como tal, como teníamos, digamos, la llave maestra, ¿no? El ticket dorado de Willy Wonka, le hemos pedido una preferencia arancelaria regional tan grande que en este momento tenemos acceso al 90% del mercado panameño, ¿no? No les ha caído para nada bien, porque oigan, es una preferencia arancelaria regional, no es una zona libre de comercio. Bueno, lo tomas o lo dejas, ¿no? Porque tiene que haber el consentimiento de Bolivia, si no, usted se queda ahí en la puerta.
Entonces, bueno, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Pero hoy por hoy hemos logrado casi una zona de libre comercio con el mercado panameño. Y no es recíproco, ¿no? Entonces, no les ha gustado mucho, pero finalmente era eso o se quedaban afuera. Así que así, entonces, realidad actual, área de preferencias arancelarias. Entonces, acá, volviendo a los mecanismos, estos tres importantes, ¿no? Y este que es el general para todos, la preferencia arancelaria regional, ¿no? Que varía de acuerdo al nivel de desarrollo económico de cada país. Como después, otro elemento que tiene que estar contemplado en su acuerdo o su acuerdo y protocolo, caso del Mercosur, es cómo se administra, ¿no? Todo proceso de integración requiere de una estructura organizativa que administra el mismo, en razón de lo cual se indicará la misma en cuanto a su organigrama, ¿no? Entonces, es qué estructura tiene, quién es la cabeza, quién es el órgano más grande, decisorio, administrativo, técnico, tendrá un parlamento, tendrá un órgano asesor. Entonces, varía mucho, pero en el fondo es eso, ¿no? ¿Quién maneja esto y cuál es este monstruito supranacional que empieza a absorber pedazos de soberanía de sus estados miembros para decidir? Después, revisión, ¿no? Acuérdense que la revisión quiere decir hacer un cambio, una modificación, y también cómo salirse del bloque, ¿no? Acuérdense que en jerga común, digamos en lenguaje coloquial, uno dice, Venezuela se ha salido de la CAN. Está muy bien, pero en términos técnicos jurídicos se debe decir, Venezuela ha denunciado el Acuerdo de Cartagena y por lo tanto ya no es un Estado miembro de la CAN, ¿no? Entonces, denunciar en jerga jurídica aquí es retirarse de un acuerdo comercial regional, en este caso Cartagena. Entonces, tiene que haber este mecanismo, ¿no? ¿Y se acuerdan qué pasaba con el ALBA? Este era nuestro dibujo de ayer, ¿no? Así bien rudimentario, pero porque no queríamos entrar en detalle. ¿Qué pasaba con la UNASUR? Era una organización intergubernamental, o sea, nació con una idea de integración regional, pero la idea de fondo, el interés geopolítico que la empujó era el deseo de liderazgo de Brasil en el continente sudamericano y deshacerse de México, ¿no? Y como que lo logra, digamos, a través de este bloque. Sí, tenía un acuerdo, lo tenía, ¿no? Tenía más de un instrumento accesorios, tenía un organigrama establecido, tenía presencia, cobraba una cuota, entonces era una estructura, o sea, no podía decirse que era un fantasma como el ALBA. La UNASUR sí tenía, digamos, músculo institucional. Entonces, lo podemos ver como un proceso de integración política. No había cesión de soberanía, no había una naturaleza supranacional como una cabeza que aúne voluntades y tome decisiones por todos. Entonces, hasta ahí se quedó. ¿Cuántos miembros tiene? 4. Entonces, que vuelva a surgir, esto es muy, muy, muy complicado. No hay voluntad política para ello, ¿no? Tal vez en los gobiernos de Bolivia, de Venezuela, pero hasta ahí llegó. ¿Qué pasa con la CELAC? Aquí sí que tenemos una organización intergubernamental, pero de estructura soft, o sea, una estructura blanda. ¿Por qué? Porque carecía de un organigrama, carecía de una secretaría, de una sede, un hermano mayor que, digamos, se ponga al hombro su empuje. Y era un proceso de integración política, pero en realidad era una organización intergubernamental política. O sea, no había ahí ningún tipo de iniciativa de integración. No, o sea, aglutinaba a 32 estados. La idea era, o sea, es una iniciativa de estos gobiernos progresistas de deshacerse de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Pero al día de hoy, ¿cuántos años ya son desde la idea de la creación de la CELAC? La CELAC nace de la fusión del Grupo de Río, que era un grupo de concertación política, sobre todo cuando hay amenazas a la paz y seguridad internacionales, y la Cumbre de América Latina y el Caribe, ¿no? La CAC. Y esto es una cumbre, o sea, líderes de países de América Latina y el Caribe se juntaban en algún país, hablaban bonito, decían discursos pomposos, decían que tenemos que trabajar juntos por el desarrollo, erradicar la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces era bien retórica política, o sea, era discurso, retórica. Entonces, de la unión de estos dos nace la CELAC, la idea era reemplazar a la OEA, pero no se materializó. Esto sí que ha sido una especie de G32, por así decir, un grupo de 32 estados para afianzar América Latina, pero nunca aterrizó a una estructura
a una jerarquía, a alguna entidad supranacional, entonces no lo logró. Y por último, el ALBA, que es decir, que es ya el caso más sui generis. Si estamos avanzando en este momento los elementos de un acuerdo comercial regional, una CR, ese es el lenguaje, acuérdense, que le da la OMC a todos estos acuerdos, ni siquiera lo tiene, ¿no? Se ha negociado, hay un texto ahí, muy bonito, pulido muchas veces, como que en 14 años creo, y al día de hoy nunca se firmó. Entonces, no hay un acuerdo, menos se va a poder hablar de una, digamos, revestirlo de un ropaje legal, carece de ello. Ha tenido, es decir, tiene órganos, ¿no? Tiene órganos, pero, o sea, son creados como que por la costumbre, ¿no? Se llama así órganos consuetudinarios, ¿no? Que se ha creado, se convoca, van, entonces es como que, por así decirlo, es un matrimonio de hecho, ¿no? Es como que los países miembros viven en un cirguiñaco, más o menos, y que después de 2 años ya podrían transformarlo en un matrimonio legal. Pero eso nunca pasó. Así que es un caso muy sui generis. Es un proceso de integración política, o sea, más que nada es un organismo intergubernamental donde se reúnen, hacen discursos, hacen comunicados y declaraciones, y hasta ahí llegó. Esta es la estructura soft, más soft que puede haber. No hay ningún tipo de membresía o pago que se haga al bloque en lo que va de su existencia desde el año 2005. Ahora, la ALADI, ¿no? ¿Qué pasaba con la ALADI? Los dos grupos han expuesto al proceso de integración más grande de la región y el que tiene los mecanismos que más, digamos, interactúan uno con otro, ¿no? Entonces es importante entenderlo como tal. Veamos un video que ellos mismos han preparado para explicarnos un poco más de la ALADI. Ya es como algo hecho por ellos internamente y en oportunidad de su aniversario. Ahora que me acuerdo que me han enseñado ayer. Share sound, eso es. Ahora sí, no deberíamos tener problemas con el audio. Me avisan, por favor.
se dan cuenta que tiene como que hasta un tonito de, digamos, de positivismo, de gran propaganda. Es un video institucional preparado por ellos, ¿no? Pero lastimosamente, más allá de este positivismo, este como que venden su charque para hacernos decir, oh, qué excelente, ¿no? O sea, está muy bien, pero el tema es que la LADI está en el primer nivel, en la primera fase de integración, entonces no es para aplaudir, ¿no? Su ambición más bien ha sido mucho más realista para que no sufriera el mismo destino que su antecesora, la LALC, que fue reemplazada por la LADI, pero está en el primer nivel, ¿no? Será muy grande el comercio que mueve, imagínense, es 90 y algo por ciento, como decía el video, de toda América Latina, pero está en el primer nivel. Entonces, cesión de soberanía en la LADI es muy bajo. ¿Y cuáles son sus tentáculos? Los haces, ¿no es cierto? Resumiendo un poco lo que explicó el grupo uno ayer, al decir ya esto, organismo internacional intergubernamental, estamos como que es una contradicción, ¿no? Estamos hablando de integración que involucra supranacionalidad, ¿no? La integración en serio, la integración stricto sensu, ¿no? En estricto sentido de la palabra. Pero bueno, intergubernamental, entonces les gusta la idea de no ceder un ápice de soberanía. El Tratado de Montevideo de 1980 lo crea. Tiene una serie de principios, el pluralismo político y económico. Es una área de preferencias arancelarias, ¿no? Nada más. Fin. Signatarios, todos estos países, los adherentes, Panamá, Cuba ya es parte, ¿no? Puerto Rico estaba tocando las puertas el año 99, entra Cuba. El que está en proceso de adhesión actualmente es Nicaragua, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nicaragua tiene una disputa en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con Colombia, ¿no? Por las Islas San Andrés. Entonces, como en el caso de Panamá el año 2012, cuando Bolivia, como les decía, tenía el último voto, ¿no? Para decir si sí o no. Entonces ahí Bolivia se movió pues astutamente y le abrieron el 90% de su mercado. Entonces, ¿ustedes creen que sea necesario negociar un ACE Bolivia-Panamá si tienes el 90% de su mercado abierto y no es recíproco? O sea, tú no. Pues no es muy necesario, ¿no? O sea, no hay que pensar en un futuro muy cercano. ACE Bolivia-Panamá, porque ya tenemos su mercado ahí abierto. Además que el grueso, el 90% de las exportaciones, no, del comercio exterior que tenemos Bolivia con Panamá, es su ron abuelo, ¿no? O sea, ese es el gran fuerte, ¿no? Después esta ropa, ¿no? El Hipermaxi, por ejemplo, trae mucha ropa de la ciudad de Panamá, ¿no? Tiene una industria textil bastante grande, es interesante. El caso de Nicaragua, ahora el que tiene el voto para decir si sí o no es Colombia, y Colombia dijo, pensemos después, o sea, la idea de Colombia es más o menos utilizar la LADI como un instrumento, una ficha de negociación con Nicaragua para que ceda sus pretensiones de territorio con las Islas San Andrés. Entonces, no, es incierto qué es lo que pasará, no lo sabemos, pero esta es su radiografía. Su objetivo, todo lo que no está subrayado, es retórica, ¿no? El proceso de integración, promover el desarrollo económico, social, armónico y equilibrado en la región, en largo plazo, un mercado común latinoamericano. Entonces, ese es el gran sueño, ¿no? De todos compartimos eso, pero imagínense, eso quiere decir una libre circulación de bienes, personas, servicios, capitales. Entonces, es muy grande, muy ambicioso. Estamos bastante lejos, no hay que ser honestos, estamos lejos de un espacio Schengen como el que tiene la Unión Europea. Sus principios, pluralismo, convergencia, ese es el que hay que entender, ¿no? Convergencia, pero entendido no como que yo soy así grande y tú y te como, no, sino convergencia es la conexión que existe en sus diferentes mecanismos, ¿no? Acuérdense, muchos ACES van a ser el super ACE algún día latinoamericano. Mecanismos, esa es la parte que nos interesa, ¿no? El área de preferencias arancelarias, que es a través de la PAR y los acuerdos de alcance regional y de alcance parcial. Alcance regional participan todos los países miembros. Ahí está la preferencia arancelaria regional que determina su fase 1. La LADI está en fase 1 de integración. Nóminas de apertura de mercado en favor de países menos de economía, de menor desarrollo económico relativo, donde Bolivia recibe preferencias del 100%, o sea, es mucho más de lo que recibe cualquier otro a través de la preferencia arancelaria regional. O sea, los mercados de América Latina están mucho más abiertos para Bolivia que para cualquier otro miembro. Y los acuerdos de alcance parcial, los famosos ACES, que ya los hemos
bueno, visto ayer, estamos repitiendo, y que son nuestras armas comerciales, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque o sea, quisiera que terminando nuestro módulo ya tengan claro, ¿no? ¿Cuáles son las armas comerciales que tiene Bolivia, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿No? Bolivia puede exportar, tiene abierto mercados, claro que sí. ¿A través de qué? De la ALADI, del Acuerdo de Tratado de Montevideo, donde tienes una preferencia regional en todos los países miembros, y tienes estos 4 ACES, ¿no es cierto? Los acuerdos de complementación económica, que en su gran mayoría tenemos un arancel cero. Entonces, en una charla de conversación y demás, en una parrillada, ¿tú sabes cuáles son los acuerdos comerciales que tiene Bolivia? Pues yo te lo digo, ¿no? Entonces ya tienen al Tratado de Montevideo, ya tienen a los 4 ACES. Hoy vamos a terminar con el grupo 3 con los ACES. Tenemos el acuerdo de Cartagena con la CAN, que igual es arancel cero, y tenemos el acuerdo con Venezuela, ¿no? El caso de Venezuela es un caso particular porque se sale de la CAN, pero ya teníamos todo negociado, entonces también eso nos va a explicar el grupo 3. La estructura institucional tiene una estructura, digamos, sólida, no es una estructura suave, blanda, sino tiene un consejo de ministros, un comité de representantes, una secretaría general que siempre hay un órgano técnico que propone, evalúa, da gestión, hace contabilidad, rinde informes, etcétera. Y la conferencia de evaluación y convergencia. Entonces ahí, de nuevo, piensen, ahí es como pensar cómo podemos hilvanar el ACE 1 con el ACE 17 y cómo hacemos con el ACE 22, con el ACE 55. La idea es que exista esta cohesión hasta que haya una fusión y un gran acuerdo, ¿no? En algún momento podemos decir el ACE se ha convertido en el ACE de América Latina. Entonces, ese es el enfoque de la LADI. Cómo es su marco jurídico, es decir, cómo hace normas, el Tratado de Montevideo, que es el que le da el génesis, las resoluciones del Consejo de Ministros, es decir, estas son las normas de mayor jerarquía, el protocolo interpretativo del artículo 44, que nos hace excepciones a la nación más favorecida, ¿no? Ahí, ¿por qué? Porque tenemos que darle mejor trato a los países de menor desarrollo relativo, caso de Bolivia, caso de Ecuador, caso de Paraguay. La Conferencia de Evaluación y Convergencia también emite resoluciones, estas son las normas comunitarias, ¿no? Y el Comité de Representantes también emite resoluciones y celebra acuerdos. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué nos dice la LADI como una radiografía actual? Tiene una expresión de vigencia, hay una persistencia, es decir, las negociaciones con Nicaragua siguen pendientes y se está trayendo también a El Salvador al área de influencia, ¿no? Bolivia ha negociado un acuerdo comercial con El Salvador, es de alcance parcial y que eventualmente debería registrarse en la LADI. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo como Bolivia, miembro a LADI, he celebrado un ACE con El Salvador, un no miembro a LADI? ¿Podré? Se puede. Entonces la idea, como les decía, todos los ACES tienen esta cláusula que está abierta a otros miembros. Entonces digamos que el ACE con El Salvador, que todavía no se ha registrado ante la LADI, digamos, prospera, tiene un comportamiento comercial interesante, puede ser atractivo también para países como eh, Guatemala o Nicaragua, y jalarlos también al mismo ACE. Entonces, imagínense, el ALADI está lanzando su lazo mágico hasta el norte y jalando a nuevos miembros desde Centroamérica. Pero el tema, ¿cuál es este pequeño embrollo en el que está? Venezuela, ¿no? Venezuela ha afectado a prácticamente todos los procesos de integración en su funcionamiento porque ha estado paralizada, ¿no? Ha existido ya una iniciativa desde el año 2017 de que la LADI no va a reunirse más el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque la situación en Venezuela es lamentable y no se puede quedar la LADI así cruzada de brazos. Así que así ejerce una presión. Pero, o sea, es increíble cómo pese a esto, la suspensión del Mercosur, la salida de la OEA, no hay un efecto en Venezuela. O sea, es complicada su situación. ¿Y cuáles son los nuevos retos? Una conformación de una red de acuerdos, ¿no? Esta red de acuerdos es todos los ACES, acuérdense, se hagan un super ACE latinoamericano. Entonces, ese sería el mercado común latinoamericano. 16 acuerdos, es una totalidad del universo arancelario, o sea, está cubriendo entre dos países o bloque de país con otro,
toda esta, digamos, universo de el mercado latinoamericano. El libre comercio hasta el 2019, es decir, se da esto. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas de libre comercio, ¿no? Acuérdense, cada objetivo de una ACE es una zona de libre comercio, ¿no? A arancel cero. Y hay una propuesta de los países para avanzar a un espacio de libre comercio. O sea, esto está hace demasiado tiempo, o sea, desde que los años 90 más o menos que es este espacio de libre comercio, el super acuerdo comercial latinoamericano, etcétera. Pero ahí está el embrollo. Entonces, esta lámina es la que responde a esa pregunta. O sea, ¿qué tienes? ¿Cuáles son tus armas comerciales? ¿Cuáles son tus mercados abiertos? Pues el AC36 lo ha expuesto ayer el grupo 2 con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, o sea, todos en uno, ese es el ACE más grande, más robusto. Tienes el AC22 con Chile, que es una zona de libre comercio imperfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos todavía el tema de márgenes, de precios, con temas como el azúcar, la harina. Entonces, casi, pero con el AC36, también acuérdense, ayer Cristian nos mostró en sus gráficas, hasta el 2014 se desgravó, o sea, todos los aranceles van desapareciendo, ¿no es cierto? Hasta que sean cero. Y el 2015, el 1 de enero, tenemos arancel cero, tanto Bolivia con los 4 países como los 4 países con Bolivia. Con Cuba el AC47, que digamos es el que menos le hemos dado la atención del caso, porque tenemos un solo protocolo, pero tenemos arancel cero. O sea, eso ya es una zona de libre comercio y que tenemos irrestricto el camino, ¿no? La idea es que está abandonado, por así decirlo, hace bastante tiempo, que no se reúne su comisión administradora, ¿no? Así se lo maneja. Y con México, el monstruo del norte, que también lo tendremos hoy, en minutos más. Y con Venezuela, no es el ALBA TCP en realidad, ¿no? El ALBA TCP, yo les dije ya, es una especie de fantasma, es una estructura soft y demás, ¿no? Con Venezuela tenemos un propio tratado, un tratado de comercio de los pueblos, etcétera. Tiene un nombre súper pomposo, pero tiene sus particularidades porque todo con Venezuela es complicado. Así que también el grupo 3 nos lo va a explicar. Acá, si se fijan, ahí abajo dice EcoAlba, ¿no es cierto? El EcoAlba es un ACE, ¿no? Que son los países del ALBA. Entonces, esto es ya para referencia suya, porque si alguna vez le dicen, pero hay el EcoAlba, hay una liberación entre los países del ALBA, o sea, hay una integración comercial, está muy bien, pero han leído el documento, ¿no? O sea, el EcoAlba es un ACE que te contempla toda esa estructura que tiene. Pero ¿qué dice en una de sus disposiciones, el artículo 8, si no me equivoco? Dice que todo lo que constituye el aspecto comercial, o sea, el programa de desgravación arancelaria para todos los Estados miembros, en cuánto tiempo se va a hacer, cuáles van a ser las reglas de origen aplicables, etcétera, se celebrará en un protocolo adicional. Al día de hoy no hay protocolo, o sea que el EcoAlba es como esos pergaminos de declaración en un discurso que lees y finalmente hablas mucho pero dices nada, algo así es. No ha aterrizado, nunca ha, digamos, no se le ha dado carne a esa salteña. Entonces el EcoAlba es ahí, es la masa de la salteña, que está completamente vacía. Entonces no es algo para decir, pero tenemos acceso irrestricto a todos los países del ALBA. No, tenemos con Venezuela sí, tenemos con Cuba sí, pero el EcoAlba es en este momento más o menos el fantasma con la sábana encima, pero adentro no hay nada. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Con esto hemos barrido. La LADI es importante. O sea, fíjense, la LADI es el paraguas gigante para todos estos acuerdos que son las principales herramientas comerciales que tiene Bolivia para acceso a mercado con arancel cero, o sea, zonas de libre comercio con estos países. Antes de entrar a la Alianza del Pacífico, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien me puede repetir en qué fase de integración está la LADI en la actualidad? O sea, no su objetivo, su horizonte, su sueño, sino en hechos fácticos hoy en día. Es un área Son de preferencia arancelar. Sí, exacto, ¿no? Y si consideramos todos estos haces en convergencia, podemos decir, siendo generosos, ¿no? Siendo un poco generosos, es una zona de libre comercio imperfecta, ¿no? Porque no todos están, o sea, no es que han podido aglutinar a todos. Entonces,
realistamente hablando, es un área de preferencias arancelarias. Si quieren ser un poquito más generosos, una zona de libre comercio imperfecta, ¿no? Y está un poquito lejos de ser perfecta, así que ese es su estatus. Así que eso es bueno que lo tengan en mente. Ahora, igual que con la LADI, han visto su video institucional, ¿no es cierto? Que te explica, te dice, te vende una imagen así bien positiva, digamos, ¿no? Igual la Alianza del Pacífico, ¿no? Además que hay que pensar que acá en la Alianza del Pacífico está Chile, entonces les encanta, digamos, subir un poquito el volumen, el tono, hacer más marketing que lo que en realidad es. La Alianza del Pacífico es un proceso de integración. Estaba pensando en algún adjetivo, pero lo único que me viene a la cabeza es raro, extraño. No es algo eh, difícil de poder materializar, ¿no? Porque lees su acuerdo, lees su página web, lees sus declaraciones y te dice siempre es un proceso de integración profundo, integral, amplio, ambicioso y demás. Pero, o sea, ¿qué es exactamente, no? O sea, apunta a qué fase, ¿no? Hay celebración de ahí, de acuerdos, o sea, hay requisitos de tener acuerdos comerciales entre los Estados miembros, llegar a un arancel cero, pero ¿qué es, no? Que van a fijarse, aspira a tener una libre circulación de bienes, personas, capital, eso, o sea, tener su gran Schengen entre México y estos países. Entonces, eso es conducente a ¿qué fase? Libre circulación es el sine qua non de qué fase? Mercado común. Un mercado común, ¿no? Entonces, eso, la lógica te dice, ¿no? Pero es más o menos, es una zona de libre comercio, ¿no? Punto. Extraña, ¿no? Van a ver. Entonces, vamos a ver ese videito, a ver si los convence, si los cautivas, ¿no? Si les endulce el oído sobre si funciona o no, si vamos ahí, vamos corriendo a que nos hagan parte de su poderosa alianza, o si finalmente es mucha bulla, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. No. Compartir sonido, ya he aprendido. No me voy a olvidar de ver en the live, así que ahí va. A ver qué les parece. En 2011 nace la Alianza del Pacífico, un proyecto transformador para impulsar la integración profunda y competitividad de Chile, Colombia, México y Perú. 5 años más tarde, la alianza ha cosechado frutos muy importantes. Con la entrada en vigencia del protocolo comercial, se han eliminado aranceles para 92% de los productos. Por primera vez, se conectan 4 ventanillas únicas de comercio exterior, reduciendo el tiempo y los costos para el comercio. El certificado fitosanitario de productos agrícolas está estandarizado. Se procesa electrónicamente entre los 4 países en segundos y sin papel. Se ha creado un fondo de emprendimiento por $100 millones para potenciar el crecimiento de startups con impacto social. Una nueva agenda de innovación conecta emprendedores y se ha formado una red de inversionistas ángeles y la aceleradora de negocios AP. Más de 1,000 estudiantes universitarios han recibido becas para estudiar en otros países miembros y se han eliminado las visas de turista para extranjeros residentes. Estos logros son tan solo el comienzo. Por delante, tenemos una ambiciosa agenda de integración. Hoy es el año 2030. Los países de la Alianza conquistamos avances en la integración global y en especial con los países de Asia-Pacífico y nos convertimos en la 6ª economía del mundo. El comercio intrarregional se ha liberalizado y junto con la acumulación de origen, creamos cadenas regionales de valor. Por ejemplo, con la celulosa de Chile, las telas de caucho de México y Colombia y polietileno de Perú,
se fabrican productos de aislamiento térmico y acústico para la construcción que se exportan a Asia. Las exportaciones se triplicaron. El comercio intrarregional hoy alcanza el 15%. Implementamos la plataforma logística de comercio exterior, conectando en tiempo real a la cadena logística y comercial. Creamos un mercado único digital con sistemas de pago en línea y mecanismos de protección al consumidor. Aprobamos la ley de empresas en un día en todos los países y creamos un registro único empresarial. Hace 15 años nosotros fundamos nuestra primera salida de Chile en Colombia y eso nos tomó aproximadamente 6 meses. Luego los pasos que vinieron gracias a los acuerdos de la Alianza del Pacífico en Perú y en México logramos establecer nuestra empresa en un día, ¿no? Y gracias al cero arancel que se logró en esta alianza pudimos desarrollar nuestra empresa productivamente en cada país. Hoy contamos con un ecosistema de 19 millones de emprendedores que están revolucionando los distintos sectores. Nuestra misión es que se puedan alimentar 10.000 millones de personas para el año 2050 de una forma nutritiva, accesible y sustentable. Gracias a la Alianza del Pacífico, nosotros hemos podido agarrar talento de diferentes países y, pues obviamente por la diversidad de regiones, pues también tenemos acceso a diferentes cosechas que ahorita no las encontramos en México. Eliminamos las visas de trabajo, armonizamos las cualificaciones y logramos el reconocimiento de títulos universitarios y certificaciones, aumentando el intercambio de talento. Así nació Pacific Pass, la plataforma gratuita de empleo de la Alianza con más de 5 millones de usuarios. Ahora en el 2030, Laboratoria se ha consolidado como el proveedor de talento para el sector de tecnología, porque en todas las industrias se requiere gente que sepa programar en medicina, en educación, en agricultura. La Alianza del Pacífico nos ha ayudado a que nuestro impacto social sea mayor, que gracias al sistema de visado pueden moverse fácilmente para trabajar. Para mí es un orgullo presentarles a mi empresa. Es una multinacional que exporta a más de 25 países y que ayuda a los pequeños y medianos agricultores mediante aplicaciones tecnológicas a aumentar su productividad y a llevar un registro y una trazabilidad sobre la cosecha y las labores que se hacen en el campo. Trabajamos durante muchísimos años con países pertenecientes a la Alianza del Pacífico y pudimos dar inicio a la primera revolución verde. Empresarios de todo el mundo están aprovechando la ventaja de tener una sola visa AP para circular por todos los países. En el Laboratorio de Soluciones Educativas SUMA, se están diseñando videojuegos y aplicaciones de realidad virtual para mejorar la educación. Hoy, el aula invertida es una realidad, donde el estudiante aprende en casa en la nube y experimenta en la clase. El desafío grande que teníamos hace tiempo atrás era dejar de ser exportadores de materias primas. Hoy en día ya lo dejamos de ser. Somos países que vendemos inteligencia, países que vendemos servicios. Ha ido pasando porque hemos estado vinculados a cierto ecosistema. Cuando se armó la Alianza del Pacífico, cuando empezaron los eventos Lab 4, empezó a cambiar un poco el switch de cómo hacer los negocios. Hoy en día los lugares de trabajo son espacios colaborativos. Nos dimos cuenta que era la mejor manera de lograr soluciones. La mayoría de la gente que partimos hace 15 años atrás queríamos cambiar el mundo y en espacios como este lo construimos. Pocos imaginábamos en 2016 que llegaríamos a donde estamos ahora, pero aún queda mucho por hacer. La solidez de nuestras economías, la visión compartida, junto al talento y el emprendimiento de nuestra gente, nos permitirán seguir construyendo el futuro que siempre soñamos. ¿Qué les ha parecido? El video se vende bien, hay que admitirlo, pero a ratos pensé que estaba viendo un tráiler de Hollywood, ¿no? Una película que se estrena aquí en el verano de Estados Unidos y va a ser el hit de recaudaciones, ¿no? Nominada a 11 premios de la Academia. Pero les ha parecido así como que muy bueno, como que wow, o ¿qué les parece? ¿Qué piensan? Doctor, sí parece realmente, bueno, habla de una proyección al 2030, es muy futurista, muy interesante, tiene mucha visión de futuro, ¿no? Desde el punto de vista del manejo tecnológico. Me ha parecido interesante, pero
tal vez es algo que sí se puede llegar a plasmar en un futuro a la velocidad con que se está desarrollando la tecnología digital y todo ese tema. Tal vez sí es posible, ¿no? Sí, sí, de hecho, hay que pensar una cosa que también quisiera que se la lleven como una, digamos, una idea fuerza de integración, ¿no? Para que un proceso de integración, pero per se, ¿no? Un proceso de integración como es lo que hemos avanzado desde Europa hasta ahora, funcione, tiene que haber cesión de soberanía, ¿no? Si no, es un proceso de integración intergubernamental, es una organización que aúne esfuerzos en áreas y qué sé yo, y no pasa de ahí. Entonces, si esta Alianza del Pacífico quiere de verdad convertirse en un proceso de integración que avance, que funcione, tiene que empezar a ceder soberanía. Y a quien no le gusta ceder soberanía es a Chile, ¿no? Es como que la Gran Bretaña en muchos sentidos aquí en América Latina, ¿no? No quiere asumir compromisos en esto, aquello, quiere que le abran todas las puertas, pero ellos no quieren abrir las suyas y ceder soberanía. O sea, fíjense, se salieron de la CAN y no son parte de otro proceso de integración, ¿no? Su Alianza del Pacífico, ellos lo dicen, un proceso de integración profunda. ¿Qué significa eso? Van a ser una unión monetaria como la Unión Europea. Ese es un proceso de integración profunda. ¿Esto qué es? Es algo raro, es un esquema de integración extraño. Ellos apuntan a decirla, ¿no? La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración comercial regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, ¿no? No te dice ahí a punto a ser una unión aduanera, a punto a ser un mercado común, a punto a ser una zona de libre comercio, una unión política, ¿no? Imagínense, no dice algo así. Entonces es como que, ¿pero qué? ¿No? O sea, estás como que mucha bulla, pero en el fondo como que le falta sustancia. Pero apunta que tener una libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas. ¿Se acuerdan que hemos visto, no es cierto, en la primera clase o la segunda clase, qué involucra esta libre movilidad, libre circulación? Es algo hiper complejo. Entonces, aquí imagínense entre países que ni siquiera comparten frontera, caso de em, Chile con Colombia o los tres países con México. Entonces, suena un poco extraño, ¿no? Y si hay una libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas, estamos hablando de un mercado común, ¿no? Esa es su particularidad. Enorme, gigantesco, difícil, ¿no? Necesitas muchísima voluntad política, o sea, elementos que tiene la Unión Europea, como lo que hemos visto ampliamente, ¿no? Esta amenaza de una posible tercera guerra mundial, la amenaza de una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, era el campo de guerra y del bombardeo de esas tres, de ese territorio, esa necesidad de unirse o si no eran colonizados, etcétera. Entonces, si logran eso, ahí sí que es una cesión de soberanía, pero es un salto con garrocha hasta el futuro, ¿no? Pero no hay actualmente un calendario, una programación de, ya está bien, libre circulación, un Schengen del Pacífico, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a hacer? Hay elementos, ¿no? Han visto que hay un certificado sanitario que es uniforme para los cuatro países, ¿no? Eso está bárbaro. Sí, ya es un avance, pero o sea, solo en el caso de Bolivia, por ejemplo, son más o menos entre 20 registros que hay que tener para poder exportar o importar, ¿no? Depende de tu rubro, por supuesto, ¿no? Si es materia minera, si es materia agrícola, si es productos industrializados, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esto de libre movilidad, de solo bienes, ya estamos hablando de algo muy, muy complejo. Entonces, habrá que ver. Tiene un eje transversal de cooperación, es decir, hagamos un fondo común, estos 100 millones que es para apoyar a emprendedores. Y, bueno, orígenes, ¿no? Establecido el año 2011 por estos cuatro países y entró en vigor en julio del 2015. Y su protocolo comercial inició el 1 de mayo de 2016. ¿Cuál es el requisito para ser parte de la Alianza del Pacífico? Tener un tratado de libre comercio entre los países miembros. Todos ellos lo tienen, ¿no? Chile con Colombia, Chile con México, Chile con Perú, Perú con México, con Colombia, etcétera. Entonces, en este caso se cumple. ¿Qué pasa en el caso de Bolivia? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? De pronto, como no sé si han escuchado, ¿no? Las declaraciones del señor Lasso, el nuevo presidente de Ecuador, que dijo en su primer discurso inaugural,
vamos a volver al libre comercio, ¿no? Apoyar lo que es el libre comercio y a conectarnos con el mundo. ¿Qué pasa si aquí en Bolivia surge lo mismo? ¿Podríamos unirnos a la Alianza del Pacífico? ¿Qué dicen? Ese requisito es el sine qua non, ¿no? Tener acuerdos comerciales con, entre los 4 miembros. ¿Podríamos o no podríamos? Doctor. Sí. Doctor. Sí, partiendo del ejemplo que colocamos de Lazo, obviamente que es un presidente visionario con un corte empresarial, sí, su visión política marca lo que es la apertura de mercados. Entonces, ese es el requisito sine qua non, como usted dice, no puede existir bloques comerciales si es que no existe primero una mentalidad, una política hacia aperturas de mercados, desgravámenes arancelarios y la unificación, ¿no? de los productos. En este caso, si Bolivia cambia el modelo que estamos viendo actualmente hacia otra visión similar a de Lazo, obviamente que vamos a ser partícipes de eso, ¿no? Pero ese sería un escenario ideal para Bolivia a partir del año 2005, ¿no? En mi perspectiva. Ok, gracias, René. Alguien más había hecho un comentario, pero no pude anotar quién fue. Sí, doctor. Adelante. Continuando lo que dice René y Mario, pienso que sería muy bueno que si Bolivia se uniera al Pacífico, incluso habría la posibilidad de que ya el trámite de exportación no sea con tanto papeleo como es actualmente, ¿no? Que hay que ir a Cenavex, hacer una y otra cosa, ¿no? Entonces simplificaría todo ese proceso y obviamente sería mucho mejor para todos los países, si es que se vieran. Exacto. O sea, y ahí, fíjense, hay una ya interconectividad de la VUC, ¿no? La VUC, o sea, Ventanilla Única de Comercio. Ese es, pues, ¿qué les digo? El gran avance que puede tener, el gran logro, es como que el pináculo del comercio de un país, tener esa ventanilla única, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tú tienes concentrados los 1.500 trámites que involucran exportar o importar, ¿no? Entonces, el trámite y formularios y declaraciones que haces con la aduana, con el SENASAC, a veces los requisitos de Inmetro, la autoridad de bosques, el Ministerio de Medio Ambiente, si tiene que intervenir alguna otra agencia, el Senarecom, en el caso de minería, todos están ahí interconectados, entonces no tienes que hacer ese papeleo. ¿Qué nos encanta, por ejemplo, no sé si en toda América Latina, pero en Bolivia, el fotocopia de carnet, ¿sí o no? Hasta para la vacunación. Es como que algún rato tenemos que decir la política pública de basta de fotocopia de su carnet, o sea, dejen de llevar el foldercito amarillo con la fotocopia del carnet y fotocopias de 1000 cosas. Una ventanilla única digital aglutina a todas esas entidades del comercio exterior y lo haces desde el confort de tu hogar y te debería salir rápido. Entonces, esa conectividad entre estas 4 books y una eventual ventanilla única en Bolivia, sí, o sea, eso sería ya para así, el éxtasis del comercio exterior boliviano. Se está trabajando hace mucho, o sea, el acuerdo de facilitación del comercio de la OMC que hemos ratificado a fines del 2017, digo hemos porque he participado en todo ese proceso, involucra una ventanilla única y su interconectividad. Entonces ya estamos a casi 3 años y se está avanzando muy lento, ¿no? Pero, o sea, sería un requisito, ¿no? Y su ventanilla única, entonces sería un buen empuje móvil, motivación, razón para avanzar, pero ya en serio, en esta unificación de todos los trámites digitales en una ventanilla única. Entonces, sí, o sea, desde esa perspectiva, yo creo que sí, es algo, coincido plenamente. Pero yo decía, si podemos, o sea, si nos permite, ¿no? El requisito es tener un acuerdo comercial con estos miembros. Entonces, con Chile tenemos el AC22, entonces, sí, ¿no? Check. Con Colombia y Perú, claro, el acuerdo de Cartagena, check, y estamos en arancel cero. Y México hace 66, check. Entonces, legalmente podríamos, ¿no? Ahora ahí está el requisito que más bien nos menciona René, es la voluntad política, ¿no? Que eso ya sale de nuestras manos y, bueno, dependerá siempre del gobierno de turno.
Eh, ¿Cómo se vende? O sea, como que, ¿qué le da peso, digamos, a esta su alianza? Es el peso demográfico y económico del movimiento que tiene, ¿no? Es la octava economía del mundo, atrae 47 millones de turistas, el PIB de los países es el 38% del PIB de la región, entonces suena interesante también, pero en el fondo es como, está muy bien, pero la LADI han visto cuánto es como que el triple de esto, ¿no? Y el Mercosur es la quinta economía del mundo, o sea que, digamos, si vamos a utilizar estadísticas para impulsar una visión, el Mercosur se los come a toditos estos de lejos. ¿Cuáles son los objetivos, no? Y ahí acuérdense que hemos visto en los contenidos de un acuerdo, nos tiene que decir ese objetivo, ese rumbo, a qué quiere llegar, ¿no es cierto? Pero no lo encontramos, fíjense. Construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. De nuevo, pregunto si alguien me puede aclarar o me puede dar un poco más de luz acá. Área de integración profunda, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, de verdad, en todos los textos que he leído, artículos que he leído, que yo también he escrito, ¿qué es eso? Área de integración profunda. Pues fíjense que cuando se juntan políticos y diplomáticos se inventan cosas, ¿no? Y nacen híbridos como este o como el ALBA, etcétera. Entonces, no nos da una certeza, ¿no? Integración profunda es un mercado común. O sea, si eso sí se materializa, estaría gratamente sorprendido porque es algo bien, bien complejo. 2, impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social. Todos, ¿no es cierto? O sea, desde el preámbulo de la OMC, del Acuerdo de Marrakech, hasta todos buscamos lo mismo. O sea, es como que hasta la obligación de nuestros mandatarios. Entonces, un poco de retórica. Y 3, Doctor, sí, adelante. doctor, en este punto tal vez podría entrar lo que se mencionó, que ya ese tratado ya no exporta lo que son sus materias primas, es lo que ha ayudado en su economía, ¿no es Sí, cierto? Porque directamente ellos ya realizan, o sea, ya directamente producen el producto, por decirlo perfecto, para exportarlo recién y tomando en cuenta en sí la materia prima de los miembros, ¿no? Eso es lo que ha ayudado a que su economía se impulse, según a lo que mencionaba Chile. sí. Ahora, bien que lo mencionas, voy a ver, ¿se acuerdan de ayer? Hemos mencionado el tema de reglas de origen, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede explicar en sus palabras? Porque la idea es, si se ha entendido o no, ustedes han visto que a veces uno habla en jurídico, en economista, en comercio exterior y se puede poner así complejo, ¿no? Pero reglas de origen, entonces, en bonito, en simple, ¿qué será? Sí, doctor, es que el producto a ser exportado o comercializado tenga más del 70% de su materia por la cual está fabricada del país de origen, ¿no? Eso creo que es. Sí, o sea, estás exigiendo que para que tú puedas darle todos los beneficios de un ACE o de un TLC o de un TPC o de un acuerdo de asociación, tú tienes que garantizarme como país que tu producto está hecho mayoritariamente con mercadería nacional, ¿no? Ese es el concepto, digamos así, simplezón, pero obviamente 70% es como lo más común, ¿no? Lo que más se ve. O sea, los ACES, si se fijan, tienen sus disposiciones sobre reglas de origen, ¿no? En el caso de Cuba, creo que es el más flexible, que es 60%. Entonces, porque claro, Cuba no puede cumplir con eso, porque Cuba no es un país industrializado, tiene todas las carencias del mundo que se puedan imaginar. Entonces, es el más flexible de ida y de venida. Entonces, como, o sea, por más que hablemos de Brasil y hablemos de México y hablemos de todos nuestros países, ninguno pues tiene el nivel industrial de una Alemania, de un Japón, de un Estados Unidos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es una de las reglas de origen? Todo digamos, esa disciplina comercial tan grande, es bien complejo y bien técnica, ¿no? Entonces estamos viendo muy por encima qué es eso, ¿no? Cumples con que has hecho en tu casa con tus cosas y no me estás, hay una práctica desleal, es la triangulación, ¿no? Habíamos visto ayer que puede ser de los chinos, ¿no? Yo traigo un montón de cosas chinas súper baratas
que su tela, o sea, por temas de economías de escala, por temas de pagos ínfimos, de pésima calidad a sus trabajadores, etcétera, es mucho más barato, ¿no? Entonces yo traigo tela, imagínense, desde el otro continente hasta acá, que le ganen precios a mis telas nacionales, tela y todos los insumos, y hago un vestido y se lo vendo al Perú diciendo, sí, lo he hecho en Bolivia, pero es como que no, la mayoría de todo ese vestido es chino. Tú solamente le has puesto ahí tu trabajo, has dibujado bonito y se acabó. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Esa triangulación, que nos vean la cara de opas, por así decirlo, de que nos vendan productos de otros y tú le pones un Made in Bolivia y se beneficia de arancel cero en todos nuestros acuerdos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere proteger el régimen de origen, ¿no? Pero ahora, lo que permite este acuerdo, todos los acuerdos de integración, es esto que están viendo ahí, la acumulación. ¿Qué quiere decir? Yo reúno insumos de varios países de un proceso de integración y así cumplo origen. Eso han visto, ¿qué era el ejemplo? ¿Se acuerdan? Usaban unas, creo que era lona de Colombia con estos insumos de Chile, que no recuerdo, el poliéster peruano, y con eso armaban material de aislamiento para casas, ¿no? Este aislamiento sirve para aislar del frío, ¿no? Para hacer una capa, digamos, entre el exterior y la pared interior del domicilio. Entonces eso evita que entre el frío invernal bajo cero al que se exponen. Entonces vivas dentro de una especie de pequeño efecto invernadero dentro de tu casa. Entonces, la acumulación, que digo, no es un invento de la Alianza del Pacífico, ¿no? Desde luego que no, o sea, pero aquí han procurado llevarlo a la práctica, o sea, utilizar una herramienta que existe hace mucho, que se llama la acumulación, que es eso, ¿no? Entonces yo, Perú, si bien no produzco todos los elementos para hacer material de aislamiento para casas, por lo menos produzco un porcentaje que en acumulación con México, con acumulación con Colombia y Chile, reúno, o sea, cumplo con las reglas de origen y puedo vendérselo a el Asia, ¿no? Esta es su prioridad. De la Alianza del Pacífico está bien determinado que su prioridad es el continente asiático, eso es una certeza. Entonces, la acumulación es eso, ¿no? Cumplo con el requisito de origen, digamos, si yo tengo un TLC con Tailandia, entonces es muy probable que pida un 70% de producción nacional, y hay unas cosas que se llaman reglas específicas de origen, REOs, que eso es cuando estás hablando de un producto muy particular, a veces vas a querer frenarlo, ¿no? Es como que, ¿sabes qué? Me daña a mí porque yo produzco mucho de eso, entonces puedo tener un efecto de frenar tu producto, o más bien me gusta mucho, necesito, porque con tu producto yo fabrico muebles, entonces más bien se lo flexibilizo mucho. Digo, ya, cumples con 40% en tus muebles y entra a mi territorio, ¿no? Es como una excepción porque me conviene, porque yo le voy a dar un armazón y lo voy a vender después, entonces eso sí que es un trabajo de hormiga. Hay que ver producto por producto, cuánto porcentaje de materia nacional se permite y si hay acumulación. Entonces, eso es, ¿no? Acumulación es que yo reúno insumos de varios países miembros de mi acuerdo comercial regional, llámese ACE, llámese Acuerdo de Cartagena, etcétera, y con eso cumplo origen, ¿no? Entonces, esa es una bondad no solo de la alianza, como decía, sino de prácticamente cualquier régimen de origen en un acuerdo comercial. ¿Se ha entendido esa parte? Sí. Pues es interesante, ¿no? Es decir, eso es un arma, digamos, poderosa a favor de un proceso de integración, ¿no? Entonces, de nuevo, no piensen que es la genialidad de la Alianza del Pacífico. Eso está en nuestros acuerdos y más bien deberíamos utilizarlos como tal. Lo que pasa es que esta Alianza del Pacífico tiene ese como súper impulso de ultra libre comercio y, digamos, de apertura salvaje, ¿no? Y de competitividad, ¿no? Que no está mal, no hay que, digamos, juzgarlo como algo malo, pero obviamente tienes que tener este impulso y la capacidad para responder a esas expectativas, ¿no? Porque vas a competir contra tus propios socios, llámese Estados Unidos, Canadá, y competir en el Asia, ¿no? En el Asia ya, sobre todo el sudeste asiático, son países que se han desarrollado violentamente y tienen un nivel industrial avanzado muy interesante. Ahora ahí está una de sus patas flojas, ¿no? ¿Cómo es su estructura institucional? Es una estructura soft, o sea, no
No es tanto como un G4, pero más o menos. ¿Por qué? ¿Cuál es su máxima instancia? Las cumbres presidenciales, ¿no? Donde se reúnen los presidentes de los 4 países y toman decisiones y emiten mandatos. Luego tenemos al Consejo de Ministros, que son los ministros de Comercio Exterior, de Relaciones Exteriores, y entre sus atribuciones tienen adoptar decisiones que desarrollen los objetivos y acciones específicas previstas en el acuerdo marco, así como las declaraciones presidenciales de la alianza. Y el grupo de alto nivel, que lo que hace está conformado por viceministros de Comercio y Relaciones Exteriores, encargado de supervisar el avance de los grupos técnicos, evaluar las áreas en las cuales se puede avanzar y preparar una propuesta para la proyección y acercamiento externo con otros organismos o grupos regionales. Aquí, en este esquema, se ejerce una presidencia pro tempore anual rotativa, ¿no? Ese es el mecanismo más usual. O sea, en orden alfabético, van a presidir la alianza y en este caso el último es el Perú, ¿no? Entonces sí estaba el Perú como presidente pro tempore, ya a partir de este año debería ser Colombia, ¿no? Entonces, así rota. Entonces, fíjense que no hay una sede, no hay una secretaría administrativa, ¿no? Entonces, no hay digamos, no hay como un domicilio legal al cual poder tocar las puertas, es decir, busco la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces va a depender del país que tenga la presidencia pro tempore. En el caso de la CAM, por ejemplo, es anual también, igual rotativa en función al nombre, al alfabeto latino, el nombre de los países. En el caso del Mercosur son 6 meses, ¿no? Entonces este mecanismo de la presidencia pro tempore es muy, muy habitual. Y acá, como se pueden fijar, no hay digamos, una estructura tan sólida, ¿no? Su institucionalidad es un poco pobre, es una especie de gobernanza un poco más flexible. Y los que hacen el trabajo, o sea, la parte ya minuciosa del proceso, para que no sea todo bla, bla, son 29 grupos de trabajo, ¿no? Que ejecutan mandatos presidenciales, ¿no? La cumbre se reúne y te dice, vamos a hacer esto, vamos a avanzar en aquello, etcétera. El grupo de relacionamiento externo, GRE, es una copia del Mercosur, ¿no? Ojo, eso lo crea el Mercosur, el GRE. Consolida una agenda de trabajo con los estados observadores, terceros estados y otros foros regionales. Entonces, más o menos es el vendedor de Yambal o el testigo de Jehová que toca las puertas de todos los países o procesos de integración para decir, acerquémonos, lleguemos a algo, celebremos un acuerdo, ASEAN, pues les encanta la ASEAN, ¿no? Que no, o sea, no es un proceso de integración, es una organización intergubernamental del sur de Asia, donde dice, queremos venderles, así que negociemos, nos acerquemos. Entonces el GRE es ese su gran embajador o agregado comercial en el exterior. Estos subgrupos de trabajos, o sea, son muchos, pero son los que ven la parte minuciosa, ¿no? Entonces ven comercio, integración, compras públicas, servicios y capitales, propiedad intelectual, movimientos de personas, estrategia comunicacional, cooperación, pymes, etc. Entonces todo esto, si se fijan sus contenidos, ¿qué es lo que hacen o hacia dónde apuntan? A cubrir lo que debería tener un TLC entre estos 4 países, ¿sí o no? ¿No? Su protocolo comercial, o sea, no es menos que un ACE, ¿no? Y piensen esto, o sea, si yo tengo ya México, tengo mis acuerdos con Perú, con Colombia y con Chile, y los otros 3 también conmigo y entre ellos, entonces ya tengo un arancel cero entre esos 4 países. ¿Qué quiere decir? En resumidas cuentas, aterrizando nuestro barco a la realidad 2021, ¿qué será una alianza del Pacífico hoy en día en términos de integración? ¿En qué fase? Tengo arancel cero. Los 4 países tienen arancel cero en su mercado y al mercado de los 4. Entonces, tenemos ¿Nadie? Unión aduanera. No, ojalá, no están lejos. Zona de preferencia. Sí, una zona de libre comercio. Eso es. Eso es. O sea, segunda fase, ¿no? No es más que eso. Pero piensen una cosa. Actualmente, si analizamos el caso de los 4 países, hemos visto que tienen el 92% abierto de su mercado, 92% del comercio intrarregional. El 2033 va a haber un arancel cero. Entonces
acuérdense, el tema imperfecto es bien usado en integración, ¿no? Es una zona de libre comercio imperfecta. Y el año 2033, Dios mediante, habrá pues una zona de libre comercio. Entonces, si hasta ahí apuntan una zona de libre comercio, que es una fase 2. Imagínense pues un mercado común que tenga esa libre circulación de bienes, personas, capitales, etcétera. ¿Qué será? Pues el 3033, no lo sabemos. Pero actualmente una zona de libre comercio imperfecta, fin de la historia. Entonces, logros es este avance, ¿no? Pero o sea, es un avance por defecto, ¿no? Por default. Nace el 2015, tenemos acuerdos, sí, sí, ¿en qué están nuestros acuerdos? Ya arancel 0, 0, 0, falta estito, listo, ya tenemos casi una zona de libre comercio. Entonces, mucho mérito no ha tenido la alianza para avanzar en esa fase. Esto sí es bien interesante, ¿no? Esto es una forma de una integración diplomática, diría yo. ¿Por qué? Porque tienen 8 sedes de embajadas y consulados compartidas. Hay una serie de países que por su lejanía, digamos, porque no hay una relación estrecha, no han podido, o sea, digamos que no amerita el costo de establecer una embajada. O sea, es un costo enorme, ¿no? Porque es la embajada, o sea, las instalaciones de la embajada, la residencia de tu embajador, embajadora, vehículos, personal administrativo, designar diplomáticos allá. Entonces, es un costo bastante alto. Entonces, lo que han hecho es que lo chistoso es que este es un acuerdo, una alianza netamente comercial, pero fíjense cómo se les ocurren ideas interesantes. Son 8 sedes que comparten, ¿no? En Argelia, en Vietnam, en Azerbaiyán, en Ghana, en Hungría, en Irlanda, Marruecos y Singapur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunan esfuerzos, entonces pagan, ¿no? Sedes, porque imagínense alquilar una casa, son casas grandes, son casas lujosas, ¿no? Las residencias sobre todo son cosas bastante grandes y lujosas, porque no solamente para que viva ahí el embajador y nada en la piscina, no, o sea, tienes que hacer muchas recepciones, ¿no? Uno de las recepciones y los cócteles son nomás ahí para ponerte a charlar de tonterías y comer camarones con tomar champán. No, o sea, finalmente es un instrumento para seguir, continuar desarrollando la diplomacia, pero de una forma mucho más suelta, ¿no? O sea, está comprobado que cuando uno come o toma, es mucho más abierto y es más feliz. Entonces, puedes tú llegar a acuerdos, puedes tú ablandar posiciones a través de estos actos, ¿no? Entonces, la residencia del embajador es una continuación de las actividades de la embajada. Entonces, con eso dicho, es importante y es caro. Entonces, para aliviar costos y tener presencia, imagínense, norte de África, sudeste asiático, Asia Central, África de nuevo, Europa Oriental, Irlanda, que bueno, es cuestionable por el tema de Gran Bretaña y cómo no los reconoce, Marruecos y Singapur. Entonces, es interesante, ¿no? Eso aquí creo que sí es un logro destacable porque sale del esquema de integración económica comercial, pero bueno, o sea, a ellos les funciona. Y creo que eso sí es algo que se puede resaltar. Tienen realización de actividades conjuntas de promoción comercial, de inversiones y turismo, ¿no? Por ejemplo, en Turquía tienen esta oficina comercial donde, claro, van y venden su charque, ¿no? Una función vital de un agregado comercial, por ejemplo, que Cancillería envía, es que tiene que vender y vender y vender, ya sea vender como venden en Natura, como venden en Yambal, etcétera, es tocar las puertas, ofrecer el cielo y las estrellas, pasar por caja y o sea, potenciar esta relación, ¿no? Entonces, estas actividades de promoción son ruedas de negocios, son pagar una sede y tener un encuentro empresarial, etcétera, ¿no? La CAN y el Mercosur también lo hacen, ¿no? La CAN hacen los encuentros empresariales andinos, donde facilitan, invitan a todos los empresarios de los 4 países, se juntan y hacen negocios, ¿no? Entonces, es una actividad también, digamos, recurrente, ¿no? Es algo que es una innovación, ¿no? Pero se hace y funciona. Eso también es interesante. Integración de las bolsas de valores en el mercado integrado latinoamericano, o sea, el MILA es su brazo financiero, ¿no? Donde pueden transar, se conectan las 4 bolsas de valores y tú puedes transar ahí, ¿no? Hacer finanzas, hacer negocios, pero digamos a distancia y en el mercado financiero, ¿no? Entonces, esto es interesante, creo que sí es alguna innovación, ¿no? Pero digamos, para el caso nuestro, no sé si han llevado el programa Mercados de Valores, que es una venta sobre mostrador o una bolsa de valores per se, pero digamos que estamos atrasados, ¿no? Ahí, en ese caso, es una forma de captar mucho financiamiento, ya sea a través de bonos, ya sea venta de acciones,
pero ahí creo que la Bolsa Boliviana de Valores es algo que tenemos que fomentar como país porque es una forma de movimiento financiero y de impulsar los negocios. Luego, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, que lo que hace es el sector privado da recomendaciones y, bueno, exige cosas, por supuesto, para facilitar los negocios. La plataforma de movilidad académica y estudiantil, que es, digamos, una bolsa, que cada país da una bolsa de becas y se distribuyen en los países miembros. La supresión de visas de turismo y de negocios entre los 4 países, ¿no? Esto ya se ha logrado. El último país que se ha beneficiado es Colombia, con México. México siempre ha sido bien reticente a suprimir visas, ¿no? Pero no tanto por su voluntad, sino que Estados Unidos, es el Departamento de Estado, es el que le dijo, tú eres mi filtro, mi primer filtro, ¿no? Porque no solamente me estoy bombardeado por mexicanos, sino que entran guatemaltecos, centroamericanos por doquier a México y de ahí entran y me bombardean a mí. Así que ponte duro porque eres mi primer filtro. Entonces ahí sí es una imposición. Entonces México es como que un hueso duro de roer, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos ha tomado a nosotros como Bolivia poder suprimir estas visas? Pero ya es una realidad. Luego, un acuerdo interinstitucional para un programa de vacaciones y trabajo que fomente el intercambio cultural. Asimismo, este es también interesante, un acuerdo de asistencia consular que permite a que los nacionales de los 4 países pueden recibir asistencia consular cuando hay un consulado en cierto lugar y el país de origen no tiene un consulado, ¿no? Por ejemplo, México tiene 50 consulados en Estados Unidos, vale decir que cada estado de Estados Unidos tiene un consulado mexicano. Entonces, imagínense si tú eres un peruano y te han arrestado en el estado de Montana, allá en el norte olvidado de Estados Unidos. Difícilmente va a haber un consulado del Perú o uno chileno, pero sí hay uno mexicano. Entonces, ahí sí te pueden ayudar. O sea, te asesoran, averiguan, se comunican con tu casa matriz, tu cancillería, de buscarte un abogado de oficio. Entonces, este otro tema yo también lo resalto como un logro muy suyo. Es algo, digamos, una particularidad de la Alianza del Pacífico que convendría. Y acabando la extensión de visado de corta estancia para extranjeros residentes en países miembros. Y se anunció el inicio de negociaciones con Australia, Canadá, Singapur, Nueva Zelanda, encaminadas a acceder a categorías de estados asociados. Entonces, no solamente es con ellos. El caso de Ecuador estaba bastante avanzado, pero el óbice que tiene Ecuador es que no tiene un acuerdo de libre comercio o un ACE con México. Entonces, con esta declaración de su nuevo presidente y están negociando, o sea, me imagino que le van a dar a acelerar el acuerdo, la negociación a full. Y Ecuador yo creo que sería el más próximo a integrarse a esta alianza. Segundo lugar, Costa Rica, ¿no? Porque Costa Rica está, igual tiene una vocación de desarrollo bastante rápido, digamos, muy abierto al comercio, pero también tiene que ponerse al día con qué acuerdos comerciales tiene que negociar todavía, ¿no? Entonces, ahí, digamos, sería la visión a futuro, en el futuro próximo, para que se amplíe esta alianza. Entonces, eso es simplemente la Alianza del Pacífico. Importante cubrirlo porque es en nuestra región y si es que algún día avanza hacia esa libre circulación que añoran tanto, ahí sí estamos hablando de integración profunda, como realmente lo dicen en el discurso, ¿no? Pero actualmente, alguien dígame entonces, ¿cuál es su realidad hoy por hoy? ¿Qué será? ¿En qué fase de integración estará la alianza? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Eco? Acuérdense de eso, es una zona de libre comercio imperfecta, ¿no? Está al 92%. Está muy cerca, pero hasta el 2033 habrá que esperar para decir se ha consolidado una zona de libre comercio. Así que sí, me parece interesante, ¿no? Es un poco extraña por todas estas sus ambiciones y que como que se salen del ámbito de un acuerdo comercial regional, pero es interesante. Entonces, ya son las 8:45, les propongo hacer la pausa ahora y así también los 2 grupos se alistan para su exposición. ¿Está bien? Está bien, doctor. Una consulta, ¿esta presentación nos va a mandar ahora? Sí, ahora les voy a mandar. Ya, gracias, doctor. Claro que sí.